¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad, incluso cuando estás completamente solo? En Japón existe una leyenda ancestral, una historia tan perturbadora que ha sobrevivido generaciones enteras, susurrada en las noches por aquellos que aún recuerdan lo que nunca debería ser olvidado. Hoy conocerás al Rokurokubi, la mujer de cuello interminable. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo de las montañas de Japón, vivía un humilde samurái errante. Su vida se había vuelto un peregrinaje tras perder a su familia en la guerra. Una noche, buscando refugio, llegó a una posada regentada por una mujer viuda y su hija. Eran amables, hospitalarias, pero había algo extraño en sus miradas. Algo que no podía explicar. Durante la cena, el samurái notó que las mujeres apenas comían y parecían inquietas, como si esperaran a que él se durmiera. Pero el guerrero, acostumbrado a los peligros del camino, decidió mantenerse alerta. Esa noche, fingió dormir. Horas después, sintió un susurro, un leve crujido, abrió los ojos lentamente. Y fue entonces cuando lo vio. El cuello de la mujer se estiraba, largo, retorcido, serpenteando por la habitación como si fuera una criatura independiente. Su rostro flotaba por encima de su cuerpo dormido, con los ojos completamente negros, mientras sus labios murmuraban palabras ininteligibles. No estaba sola. La hija también había revelado su maldición. Dos cabezas flotando, observando al samurái con una sonrisa inhumana. El guerrero, horrorizado pero preparado, tomó su katana y cortó las sábanas que rodeaban su cama, lanzándolas contra los cuellos estirados. Las criaturas chillaron con furia, su piel temblaba, como si fueran serpientes atrapadas. Sabía que si no actuaba rápido, no viviría para ver el amanecer. Con un golpe certero, logró herir uno de los cuellos. La cabeza se retorció de dolor, volviendo lentamente a su lugar. Las mujeres cayeron al suelo, como si despertaran de un profundo sueño, sin recordar lo que había ocurrido. El samurái abandonó el lugar al alba, sabiendo que había sobrevivido al encuentro con un ser del que pocos podían hablar, y mucho menos vivir para contarlo. El Rokurokubi es uno de los ikai más temidos del folclore japonés. Cuentan que muchas de ellas eran mujeres condenadas por karmas terribles o simplemente víctimas de antiguas maldiciones familiares. Algunas ni siquiera saben que lo son, hasta que duermen y despiertan con la horrible sensación de que su cabeza ha estado viajando muy lejos de su cuerpo. Pero si alguna vez te hospedas en una vieja posada en medio del bosque y ves que sus dueñas te miran con demasiada atención, no te duermas. Puede que cuando despiertes sea demasiado tarde. Porque en Japón, hasta el susurro más leve puede ser el preludio de tu última noche. No todas las cosas extrañas se esconden en la oscuridad. Algunas te observan a plena luz del día. Invisibles para la mayoría, pero si tienes la desgracia de verlas, tu vida ya no volverá a ser la misma. Ahora te contaré la historia del Kunekune, el ser que baila en los campos y que te arrebata la cordura. Inversa era verano en Japón. En una pequeña aldea rural, dos hermanos visitaban a sus abuelos. Como siempre, pasaban los días jugando cerca de los campos de arroz, con el calor del mediodía cayendo pesado sobre sus cabezas. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de un árbol, el hermano menor señaló algo al horizonte. ¿Ves eso?, preguntó. A lo lejos, entre el brillo del calor que salía del suelo, había una figura blanca. Delgada. Alargada. Y lo más perturbador, se movía. Pero no caminaba, ni se desplazaba. Se retorcía. Como si estuviera danzando, agitándose de un lado a otro, ondulando como una cinta al viento. El hermano mayor frunció el ceño. Debe ser un espantapájaros, o el reflejo del calor, dijo, tratando de convencerse a sí mismo. Pero el hermano pequeño no dejaba de mirarlo. Fascinado. Hipnotizado. Minutos después, el niño comenzó a murmurar cosas sin sentido. Sus ojos estaban vidriosos. Su cuerpo temblaba. Cayó de rodillas, balbuceando palabras extrañas mientras señalaba desesperado hacia esa figura danzante. El hermano mayor corrió por ayuda.
Los ancianos del pueblo llegaron rápido. Pero al escuchar lo que habían visto, sus rostros se tornaron pálidos. Uno de ellos, el más anciano, susurró: Cune. Esa noche, el hermano menor fue encerrado en una habitación por seguridad. Nunca volvió a hablar con coherencia. Pasó el resto de su vida moviéndose de un lado a otro, imitando el vaivén del ser que lo había enloquecido. Nunca más se volvió a mencionar aquel nombre en voz alta. Cune es una leyenda urbana contemporánea de Japón que se originó en foros de internet a principios de los años 2000, pero su fama creció rápidamente por lo aterradora que es. Se dice que suele aparecer en campos de arroz, sembrados o incluso en el mar, siempre durante días calurosos y soleados. Desde lejos parece inofensivo, una figura blanca, delgada, moviéndose de forma ondulante. Pero si te acercas demasiado, o peor aún, si lo miras directamente por mucho tiempo, perderás la cordura. Algunos dicen que morirás. Otros aseguran que simplemente te volverás loco, imitando sus movimientos hasta el final de tus días. Muchos aseguran que lo mejor que puedes hacer es hacer como si no lo hubieras visto, así que ya lo sabes. Si algún día caminas por un campo abierto, bajo un sol abrasador, y ves algo que no debería estar ahí, no mires. No preguntes. Solo aléjate. Porque si te detienes demasiado tiempo, ya no serás tú quien regrese. En Japón, hay un lugar donde los susurros se vuelven gritos. Un lugar donde el silencio no es alivio, sino advertencia. Ese lugar es el baño. ¿Y si alguna vez escuchas una voz preguntándote papel rojo o papel azul? No respondas. Hoy conocerás la leyenda de Akaamanto, el manto rojo. Todo comenzó en una escuela de Tokio, una de esas con pasillos interminables y baños antiguos en las esquinas más olvidadas del edificio. Se decía que en el último cubículo del baño del tercer piso, si te encontrabas solo y escuchabas una voz preguntar: ¿qué papel quieres? ¿Rojo o azul? Debías salir corriendo sin mirar atrás. Porque si respondías mal, no saldrías con vida. Un estudiante nuevo, incrédulo ante las historias de sus compañeros, decidió desafiar la leyenda. Una tarde, cuando todos se habían ido, entró solo al baño. Todo estaba en silencio, salvo por el goteo constante de una llave mal cerrada. Se sentó en el inodoro, riendo para sí mismo por lo ridícula que era aquella historia. Pero en el momento exacto en que estuvo a punto de terminar, una voz fría, susurrante, retumbó en el cubículo vacío. ¿Qué papel quieres? ¿Rojo o azul? El muchacho se quedó paralizado. Su piel erizada. Decidió seguir el juego. Rojo, respondió. En ese instante, sintió un ardor brutal recorrerle la espalda. Bajó la mirada, su uniforme comenzaba a teñirse de escarlata. Sangre. Estaba siendo desollado vivo, como si manos invisibles arrancaran su piel capa por capa. En otras historias, quienes responden azul son estrangulados, drenando toda la sangre de su cuerpo hasta que su piel se torna de un azul ceniciento. Si intentas ser más listo y dices otro color o gritas por ayuda, la leyenda dice que serás arrastrado directamente al infierno. Desde ese día, muchos estudiantes evitan ese baño. Y aquellos que aún se atreven a entrar, lo hacen en completo silencio, evitando cualquier respuesta si escuchan una voz extraña. Akaamanto significa literalmente manto rojo. Se le describe como un hombre elegante, con una capa roja brillante y, a veces, una máscara dorada o blanca cubriendo su rostro. Lo perturbador es que esta leyenda sigue viva en la cultura urbana japonesa actual. Hay registros de historias similares en escuelas por todo el país y muchos baños públicos aún llevan el estigma de estar malditos. Se cree que Akaamanto representa miedos antiguos al aislamiento, la muerte y lo desconocido, y por eso elige los baños, lugares donde todos somos vulnerables, así que recuerda. Si alguna vez escuchas una voz en el baño preguntándote por papel rojo o azul, no respondas. No mires atrás. Y sobre todo, no te quedes demasiado tiempo.
Japón está lleno de leyendas, algunas antiguas, otras nacidas en la era moderna. Pero todas tienen algo en común, no son solo historias, son advertencias. Advertencias para quienes no creen, para quienes se atreven a mirar donde no deben, para quienes responden cuando no deberían. Así que la próxima vez que escuches un susurro en un baño vacío o veas una figura moviéndose en el horizonte, recuerda. Hay cosas que es mejor no ver. Hay preguntas que es mejor no responder. Porque algunas leyendas todavía están esperando por ti. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete, pero cuidado, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas.